Bienvenidos todos a esta tercera temporada de Encuentros del Séptimo Tipo. ¿Y por qué le llamamos Encuentros del Séptimo Tipo? Porque tiene que ver con el séptimo día, tiene que ver con la dimensión de los misterios de Dios, de las dimensiones del reino de Dios, y le pusimos este título pues para hacerlo un poco atractivo. Y bueno, esto es un programa diferente, contamos con tres profetas muy maravillosos que son Simón Aquino, que ya muchos de ustedes los conocen, mi hija Ana Luceiro y Lorenza Méndez. Bienvenidos todos a este programa. Y bueno, pues vamos a darte a ti, Señor, el lugar. Sé tú quien dirijas este programa, sea tu espíritu, Señor, tocando y llevando a cada persona a ese lugar donde el espíritu es despertado para escudriñar todas las cosas. Dice la palabra de Dios que el espíritu escudriña todas las cosas. Y una de los las cosas que Dios está hablando más poderosas en este momento es la imperiosa necesidad de conocer la Escritura, la imperiosa necesidad de adentrarnos realmente en lo que el cielo está diciendo. Y como decía el libro de Enoch, está buscando aquellos que aman más al cielo que la tierra, que amamos más lo que está saliendo del cielo y lo que fue plasmado a través de la palabra escrita. Y creo que en este tema Lorenza ha recibido cosas muy interesantes que queremos que nos compartas. Loren. Gracias, tía, y gracias a todos los que nos están escuchando nuevamente. Muchos saludos. Y bueno, en cuanto a este tema, más que tema, es una realidad celestial. Hay escritos en el cielo que están esperando ser conectados con el corazón y la vida de personas muy específicas. Y estos escritos no solamente se encuentran en el cielo, como por decir, en una biblioteca celestial, que es una realidad del cielo, pero hay también escritos que fueron escritos aquí en la tierra, que están esperando el ser descubiertos, que están esperando, si bien ya fueron descubiertos, el que se conecten a la vocación en el corazón viviente de gente santa que está gestando en su vida una realidad que puede llegar a conectar a la dimensión con la que ese escrito, esa palabra escrita, fue proyectada. Y en eso da lugar a una época completamente nueva, fresca, llena de propósito aquí en la tierra. Y son estas vidas sumadas a la palabra escrita la que van a abrir un cronos de Dios en el círculo de la tierra. Entonces es un tema mega importante y además un tema que necesita ser algo apasionante para la vida de todo aquel que está buscando realmente ser perfeccionado y realmente vivir una vida donde le importa y ama más al cielo que cualquier circunstancia y cualquier sugerencia de realidad aquí en la tierra. Entonces, primeramente, para empezar a desarticular poquito, aquí nos referimos de repente a temas con una perspectiva más amplia. Entonces, hay palabras escritas a las que nos vamos a referir, unas ya escritas en el canon, escritos que están fuera del canon, escritos contemporáneos o incluso escritos de algunos mártires que dejaron algún legado por escrito para la generación por la cual vivieron. Escritos también de libros en los cielos, que aún no están escritas aquí en la tierra, y de ahí la palabra escrita la definimos de una manera mucho más amplia. Entonces, todo esto tiene un punto de partida fundamental, que obviamente la palabra escrita juega un rol muy importante en la vida de todo aquel que busca ser perfeccionado. Y la respuesta a esa pregunta creo que ha sido algo que ha acompañado a la iglesia desde su nacimiento e incluso previo a Cristo. ¿Cuál es el rol de las escrituras en la vida de alguien que descubre los misterios del cielo? Entonces, aquí entra un asunto muy importante, y es que toda palabra que fue escrita, toda palabra, estamos hablando de palabra sagrada, que fue escrita, tuvo su origen en el cielo. Voy a leer un pasaje del libro de Enoch, que no es parte del canon,
pero que es un libro que está citado en la Biblia. La epístola de Judas menciona a Enoc, el mismo Jesús menciona a Enoc. El pueblo de Israel estudió muchísimo Enoc y la iglesia primitiva también estudió muchísimo Enoc. Entonces, cuando hablamos de un libro no canónico, es un libro que nos tiene que llevar a una iluminación de las escrituras. Hay libros apócrifos, estos son libros no canónicos, que son análogos a las escrituras, que nos ayudan a ver las escrituras con una luz mayor, y hay libros apócrifos que son esencialmente heréticos. Entonces, pero Enoc es un libro muy conocido y que está despertando el interés de muchos profetas contemporáneos. Entonces dice el libro de Enoc, capítulo 108, dice, porque algunas de estas cosas están escritas en libros y otras grabadas en lo alto del cielo para que los ángeles y los santos las lean y sepan lo que ocurrirá a los pecadores, a los espíritus humildes y a quienes han afligido sus cuerpos y han sido recompensados por Dios y a quienes han sido ultrajados por los malvados. Entonces, hay libros en el cielo y tenemos que entender que Dios es un Dios parlante. Dios habla. Dios no se quedó callado después del Pentecostés. Dios sigue hablando, el Espíritu Santo sigue hablando. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo sería enviado para reafirmar lo que Jesús había hablado y para enseñarles todas las cosas. Y el Espíritu Santo sigue enseñando, pero para eso necesitamos un criterio y de esto se trata este programa, de crear un criterio, de crear una forma sólida de poder leer las escrituras y adentrarnos en esos misterios, en esas dimensiones, en una forma más profunda, pero no a lo loco. Amén. Entonces, bueno, pues estos libros que están escritos en el cielo, también dice el libro de Enoc, revela otro misterio. A los justos y a los sabios se les entregarán libros de dicha, de integridad y de sabiduría. Los libros les serán entregados y en ellos creerán y se alegrarán. Todos los justos serán recompensados y de ellos adquirirán el conocimiento de los caminos rectos. Entonces, todos los libros que hoy tenemos como una escritura sagrada nacieron en el cielo. Y en el cielo está escrito por generaciones y generaciones, cosas que están reservadas para aquellos que aman al Señor. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Entonces vamos a adentrarnos en este camino de cómo fueron escritos estos libros, qué sucedió, en medio de qué contextos estaban sucediendo. Simón, ¿nos puedes dar luz en este sentido? Sí, creo que una parte importante como para entrar a entender históricamente cómo se fue dando todo, es, mientras escuchaba pensaba en esto, cuando Jesús le dice al diablo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que oye de la palabra de Dios. Ahí usa de todo lo que oye de la boca de Dios. Ahí usa dos conceptos que creo que vamos a estar dándole vuelta durante todos estos episodios. Y es que él dice, primero dice escrito está, o sea que está reafirmando que algo escrito es importante, en este caso la escritura. Y segundo, luego dice lo que sale de la boca de Dios. O sea, porque él puede haber dicho lo que leemos en la escritura, pero él dice lo que sale de la boca de Dios. O sea, básicamente está para nosotros, siglo XXI, nos recuerda que todo lo escrito en algún momento fue hablado por Dios. O sea, no fue primero escrito y luego hablado, sino al revés. Fue hablado, alguien lo escuchó, llámese profeta, llámese hijo de Dios, y ese lo escribió. Y ahí es donde aparece la inspiración entonces divina, ahí es cuando es descargado el libro del cielo y baja a la tierra. Y en este proceso de que se descarga y baja a la tierra, en nuestro caso, hay una historia de por medio. No llegamos a tener este compilado de libros de un día para otro. Por ejemplo, yo pensaba en lo tengo acá, este versículo de Pablo, en 2 Timoteo, que es muy citado para decir a los hermanos que lean la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo cual es muy cierto lo que está diciendo Pablo,
Pero también hay que entender que cuando Pablo dice esto, no estaba con toda la Biblia que hoy día nosotros tenemos. O sea, él tenía las escrituras que menciona Jesucristo, que menciona Pablo, que menciona Judas, a propósito del libro de Enoc, porque en el libro de Judas él menciona y se nota la influencia del libro de Enoc en todo el escrito. Pedro también menciona el libro de Enoc cuando habla de los espíritus encarcelados, y esas eran las escrituras que ellos tenían. O sea, el libro de Enoc estaba dentro de las escrituras que ellos citaban, porque en ese momento se tenía la Septuaginta, que es un compilado de libros hebreos, donde está la ley, los salmos y los profetas, que fue compilado por 72 eruditos judíos en el tiempo del cautiverio. Entonces, esto es importante entenderlo porque si uno se va atrás en la historia, cuando ve el Salmo 119, donde dice, la ley es perfecta, la ley ilumina tu camino, en fin, está hablando de el Pentateuco. David solo tenía la ley en su momento, los profetas aparecieron después. O sea, este compilado de libros fue creciendo en el tiempo. Y esto está acorde con la idea de que Dios va a ir hablando en el tiempo y va a ir expandiendo su revelación, la va a ir ampliando cada vez más. Entonces esto se fue ampliando de a poco. No es como que Abraham no tenía rollo, por ejemplo, que leer. Abraham caminaba por fe. Y si hubo algo escrito por ahí, vamos a saberlo cuando lo veamos, con certeza. Entonces, a lo que voy es que esto fue creciendo a poco. Pasa, mencionaba en una conversa entre nosotros, Josías cuando encuentra el libro del pacto y dicen que se rasgan las vestiduras porque se dan cuenta que no han cumplido nada de lo que había que hacer, y entonces empieza todo un avivamiento de limpieza por todo Israel. Bueno, ese compilado que ellos encuentran era muy pequeño, muchos de los profetas no habían escrito, solo era la ley y un par de libros más, era un compilado muy pequeño. Luego ese compilado crece con Nehemías, porque según la tradición judía se sabe que Nehemías construyó una especie de biblioteca donde trajo todos los rollos, y entre ellos empieza entonces a armarse esta escritura que luego Jesucristo va a citar, que se ha cumplido en él, y que luego Pablo va a citar y luego los apóstoles van a citar. Ahora, cuando empieza la iglesia en Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, y también ha sido tema de conversa entre nosotros. La mayoría de los hermanos no sabía leer, no tenía idea, la mayoría de las mujeres no leían, y eran por lo menos más del 60% de la iglesia. Entonces, las reuniones se hacían en las casas, ¿y cómo se hacían? Bueno, el hermano que algo sabía de leer o algo había escuchado en algún lugar de las escrituras estas que menciono, venía y soltaba eso entre medio de los hermanos, y esto se empezaba a reproducir y a multiplicar. Había tradición oral acerca de lo que Jesús hizo y dijo. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, a Pablo que dice, cuando habla digamos que el siervo es digno de su salario, porque Jesús lo dijo, y uno busca el evangelio y dice, bueno, ¿dónde Jesús dijo eso? Bueno, estaba en la tradición oral de que Jesús lo había dicho, y la única manera de conectar ese punto es cuando Jesús manda a los 70, pero no lo dice de forma explícita. Por otro lado, también uno ve, por ejemplo, a Jesús cuando está la ceremonia del agua, están derramando el agua en Juan, y él dice, vengan y beban, porque como dice la Escritura, dice Jesús, el que beba de mí correrán de su interior ríos de agua viva. Esa Escritura no está en nuestro canon, en ninguna parte. De las 80 más o menos citas del Antiguo Testamento que uno encuentra en el Nuevo Testamento por los apóstoles y por Jesucristo, esa en específico, nadie sabe dónde está, qué escritura está mencionando Jesucristo, porque vuelvo a reiterar, las escrituras en ese tiempo incluían ciertos libros que hoy día no están, como el de Enoc, por ejemplo, que hoy día no están en nuestro canon. Entonces de ahí en adelante empieza toda una construcción, un proceso que tiene que ver con revelación que va creciendo, que tiene que ver con entendimiento que se va asentando, que tiene que ver también con sucesos de la época, que seguramente vamos a revisar, hasta llegar a lo que hoy nosotros decimos, esta es la Escritura. Lo interesante es que hoy, como nunca, en nuestro siglo XXI, tenemos un compilado mucho más grande que cualquiera de nuestro hermano en el tiempo de Pentecostés. Entonces, si no aprovechamos eso que está escrito, si no aprovechamos eso que es básico, de nada nos sirve adentrarnos en el resto. O sea, eso no llegó de la noche a la mañana ahí, hubo sangre derramada, sudor y lágrimas.
para que eso esté ahora a nuestro alcance. Y eso es lo importante entender. Y lo segundo es que cuando Jesucristo dijo que la Escritura se habían cumplido, obviamente se está refiriendo a todo lo anterior al Pentecostés. Todo eso era la Escritura, no había otra Escritura, la iglesia no pretendía escribir otro libro. Pablo, cuando escribió sus cartas, no estaba pensando en que lo canonizaran su escrito inicialmente, él no tenía eso en mente. Su primera carta y las cartas de Santiago, que son de las iniciales, son 30 más o menos años después del Pentecostés, por lo menos 30 años la iglesia estuvo sin escribir, y por lo tanto para ellos lo importante era saber que Jesucristo lo había cumplido todo. Eso era lo importante, lo medular en ese momento. Bueno, aquí cabe mencionar algo que es sumamente importante, porque hay veces que tenemos ideas y pensamos que la iglesia primitiva creció bajo una ortodoxia o bajo una forma de funcionar todos unánimes, todos parejos. Si bien eso fue verdad en la iglesia de Jerusalén, como lo demuestra Lucas en el libro de los Hechos, la iglesia creció en una forma orgánica. La iglesia no creció bajo una ortodoxia romana. La ortodoxia romana no se vino a cumplir sino hasta el siglo IV. Entonces, la iglesia creció en una forma diversa y tenemos muchas expresiones de un cristianismo, podríamos hablar de cristianismos diversos en el siglo I y en el siglo II, en que la iglesia orgánicamente iba creciendo. No tenían forma de comunicar documentos más que copiando documentos, y algunos documentos pues no llegaban de un lado a otro. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tomás, quien fue misionero en la India, o de Andrés, que fue misionero en África, que sus escritos pues eran para esa zona, o fueron conocidos por esa zona. Los seguidores de Tomás, por ejemplo, pues reconocían el apostolado de Tomás. Los seguidores de Andrés seguían el apostolado de Andrés. Los seguidores de Natanael seguían el apostolado de Natanael. Entonces empezó a crecer la iglesia en una forma orgánica, cada uno con el conocimiento, la percepción que cada uno de los apóstoles tuvo de las Escrituras y de Jesús mismo. Entonces, esto dio a luz una serie de cartas, una serie de comunicados que no eran homogéneos en un principio. Entonces, podemos hablar de una iglesia no que salió de una ortodoxia y se dividieron grupos de esta ortodoxia o de este canon formado, de esta organización formada, sino todo lo contrario. O sea, hubo diversos grupos o diversos cristianismos que en un momento dado Roma logró unificar bajo un códice, bajo lo que llamamos el canon de la Biblia. Pero no era el único canon. O sea, tenemos varios cánones que se formaron en la iglesia primitiva. Pues uno de los grandes focos de crecimiento fue Antioquía. Otro gran foco de crecimiento de la iglesia fue Egipto. Egipto llegó a ser 100% cristiano, y esta era la iglesia conocida como la iglesia copta de Egipto, y grandes obispos salieron de Alejandría, que era un centro verdaderamente cristiano, que tuvo un canon, el canon egipcio, el canon copto, que difiere del canon romano. También tenemos el canon siriático. En todo el área de Siria creció profundamente el cristianismo, pero vuelvo a repetir, o sea, no tenían forma de tener un correo postal que les mandara las cartas de Siria a Egipto y de Egipto a Roma. O sea, para llegar a Roma había que tomar un barco. Entonces no era fácil que los documentos llegaran de un lado a otro. Luego hubo documentos en Siria, en Egipto, en la India, en África, que se quedaron en esos lugares porque nunca jamás llegaron a estar en Roma. Esto no significa que Dios no le hubiera hablado a esta gente, que solamente Dios le hablara a la iglesia de Roma para que fuera la iglesia de Roma la que dominara todo. O sea, había escritos muy maravillosos dentro de estos lugares, y una de las cosas que Dios está hablando es el sacar a la luz los documentos que son realmente valiosos. Y aquí vamos a ver que es muy importante que estos documentos
pues no los va a interpretar cualquier persona. Y yo quisiera que Anita nos comentara algo de lo que ha hecho en sus investigaciones a este respecto. Muchas gracias, mamá. Fíjate que ha sido muy, muy apasionante desde que nos reunimos los cuatro para platicar un poco de esta biblioteca celestial. Una de las preguntas que se movían dentro de mí era qué es lo que el Señor quiere precisamente sacar a la luz en este momento, ¿no? Y si nosotros partimos desde un contexto que estamos en un mundo completamente globalizado, en un mundo donde, como mencionábamos anteriormente, existe información por todos lados, tenemos acceso a ella súper fácil y por otra parte el otro concepto al que iba es el del consumismo, que queremos más y cuando nos dan un poco de información queremos más. O sea, este pensamiento de globalización y de consumismo que existe hoy en día no existía en la iglesia primitiva. Entonces, todos estos escritos que existían, que comenzaron a escribirse 60, 70, 80 años después del Pentecostés y que se iban compartiendo, eran verdaderos tesoros. O sea, para que tú pudieras tener una copia, no era como hoy en día que vas a la papelería, sacas una copia, ya tienes el escrito y está, no. O sea, eran contadas las personas que sabían escribir, eran contadas las personas que sabían leer, era contada la cantidad de copias de estos cánones que existían y mucho se compartía, como decía Simón, en las casas y de boca en boca. O sea, la iglesia primitiva dependía mucho más del Espíritu Santo, de alimentarse todos juntos en comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo y de la manifestación diaria del Espíritu Santo. Con el paso del tiempo fue que empezó todo el tema de la escritura y oye, a ver, aquí hay una carta, júntala para acá y todo lo que ya sabemos que es la unión de todas estas cartas, ¿no? Pero en esa época no solamente tenemos toda esta corriente del cristianismo primitivo que se estaba levantando, sino tenemos también fuertes corrientes de pensamiento en Grecia, fuertes corrientes de pensamiento en Egipto, fuertes corrientes de pensamiento en Roma, y todas estas formas filosóficas de pensamiento también empezaban a escribir. Entonces, en el principio tenemos una parte con la cual me encontré que verdaderamente me choqueó muchísimo. O sea, tuve que dejar de leer lo que estaba leyendo para darme cuenta de lo fácil que es históricamente cometer errores gravísimos y que pues a lo mejor en este momento nosotros somos favorecidos porque hay muchísimos escritos que han estado guardados por miles y miles y miles de años que hoy tenemos la oportunidad de ver. Pero estas dos corrientes eran una, como la que mencionaba Simón, de las casas, donde dependíamos del Espíritu Santo, donde el conocimiento nos venía por revelación del Espíritu Santo, como sucedió con Juan en Patmos, donde todo ese conocimiento dependía directamente de Dios. Y esta rama era conocida como un cristianismo gnóstico. Dependías de la revelación que te era dada por el Espíritu Santo. Así es como era tu crecimiento y tu transformación a través del Espíritu Santo de Dios. Y por otra parte, todas estas otras corrientes, sobre todo en Grecia, donde hay una corriente que es llamada gnosticismo, que es el llegar a Dios a través del adquirir conocimiento. Entonces, tenemos dos corrientes, una llamada cristianismo gnóstico y otra llamada gnosticismo, que alguien llega y dice, no, si eres gnóstico, esto no sirve y
por tratar de eliminar la parte filosófica, hay una parte que elimina todo el crecimiento y de revelación del Espíritu Santo, que a mí me parece verdaderamente choqueante. O sea, tuve que tomar una pausa, hablarle por teléfono a mi mamá y decirle, mamá, por favor, tráeme luz a esto, porque yo no puedo entender que se haya cometido un error tan grave en la historia. Sí, definitivamente. Aquí tenemos un problema y vamos a irnos al principio de la historia. Y yo quiero sembrar en ti. Estamos hablando de libros apócrifos, estamos hablando de escritos de lo que era el protocristianismo o la iglesia primitiva. Y aquí es muy importante tener un corazón escudriñador y un conocimiento de la historia. Una de las cosas que se han perdido dramáticamente hoy en día es que el cristiano común y corriente no lee las escrituras. Una gran cantidad de pastores no leen las escrituras, aunque usted se sorprenda. Entonces, están basados en lo que les dijeron, les enseñaron en un seminario teológico y ahí se quedaron. Pero no hay un escudriñamiento de la historia. Entonces, si no escudriñamos la historia alrededor de las escrituras, estamos hablando que este es el ancla sólida que Dios nos dejó. Pero esta palabra sólida no solamente es una palabra blanco y negro que puedo leer, no robarás, no adulterarás, no harás esto, como si fueran nada más los 10 mandamientos, que son muy claros, sencillos y fáciles de seguir. La escritura está llena de dimensiones, está llena de palabras que son muchas veces misteriosas, como decía Pablo. Hablamos la sabiduría oculta, no ocultista, ¿verdad? Pero la sabiduría escondida a los que han alcanzado madurez, enseñando lo que el Espíritu enseña al Espíritu. Entonces, esto nos muestra que hay palabras que van más allá de una simple lectura sin profundidad. Entonces, para poder entender estas escrituras, necesito forzosamente haberlas leído. Hay gente que no ha leído las escrituras, las quiere interpretar y pasan de un versículo al otro y así no se forma el criterio de lo que es la verdad. O sea, necesito conocer las escrituras del Antiguo Testamento para saber qué es lo que habló Dios, cómo pensaba Dios, cómo formó Dios el antiguo pacto, qué habló Dios acerca de un nuevo pacto. Porque él dijo, yo haré un nuevo pacto que no tiene nada que ver con el antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto yo pondré mis leyes en sus corazones. Entonces, aquí estamos ya hablando de una noción espiritual diferente a una serie de reglamentaciones. Entonces, como decía Simón, la iglesia empieza a crecer con tradición oral de lo que Jesús había dicho, definitivamente con los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, es bien importante, si queremos adentrarnos en estas cosas, conocer la historia y conocer a pie juntillas cuál es el pensamiento de Dios en el Antiguo Testamento. Porque los más grandes errores se cometen en la interpretación por falta de escudriñamiento y por falta de verdaderamente buscar y querer saber. O sea, hoy tenemos traducciones y en muchas traducciones, pues los intérpretes que traducen, pues van a poner sus propias ideas en las palabras que ponen. Es un verdadero escudriñador. Hoy tenemos acceso a interlineales maravillosas. Entonces, un verdadero escudriñador, pues se va a meter a escudriñar en los orígenes. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la historia en la iglesia primitiva? Como dije hace un momento, no había una ortodoxia o un grupo que estuviera por sobre todos los demás, tratando de tener un obispado sobre todos los demás. Eso no sucedió hasta muchísimo después. Se empezaron a dar grupos. Entre estos grupos vamos a ver los judíos ebionitas, vamos a ver los marcionistas, vamos a ver los cristianos gnósticos y los proto-ortodoxos. Pues estos digamos que son los grupos más
más comunes como empezó a desarrollarse la iglesia. Y cada uno tenía sus propias cartas, cada uno tenía sus propios cánones, cada uno tenía sus propias, pero no cánones, todo tenía sus propias formas de expresar un cristianismo. Entonces, los marcionistas, pues esos eran considerados pues tremendamente heréticos después, y sí eran medio heréticos, eran heréticos y medios, porque Marción decidió que Jesús era un Dios diferente al Padre del Antiguo Testamento. Entonces, como en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de juicios y de ira y de destrucción, y Jesús era un Dios de misericordia, pues eran dos dioses diferentes. Esto dio lugar pues a una cantidad de ataques funestos, porque obviamente esto es una herejía. Jesús no es un Dios diferente, Jesús y el Padre uno son, que eso es lo que dijo Jesús. Luego tenemos, ¿verdad?, pues los judaizantes que decían que definitivamente había que circuncidarse y había que seguir todas las tradiciones judías, lo cual iba en contra de lo que otros decían, que decían, no, pues los gentiles no tienen que seguir lo mismo que los judíos. Entonces estamos aquí viendo varios pensamientos y entre ellos surgen los cristianos gnósticos. ¿Qué son los cristianos gnósticos? Aquí tenemos el problema de la palabra gnosis. La palabra gnosis significa conocimiento. Entonces, Juan era considerado un evangelista gnóstico porque él buscaba el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, oh Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, esta palabra conocimiento, como el Evangelio se expandió a través del idioma griego, como hoy tenemos el inglés, antiguamente era el griego. Entonces, la palabra gnosis, pues era usada en el conocimiento de Dios por los verdaderos seguidores de Juan. Y la palabra gnosis era también usada por los gnosticistas, los gnosticistas. Pero ¿qué era el gnosticismo? ¿Qué era esta corriente? Y recordemos que Juan pues vivió la mayor parte de su vida en Éfeso, ¿verdad? Ahí se fue con María cuando adoptó a María como su mamá y María lo adoptó como hijo, como le dijo Jesús en la cruz. Se fueron a Éfeso y luego pues pasó más o menos 2 años en Patmos y luego regresó a Éfeso. Entonces él estaba luchando contra una cultura gnóstica. Entonces por eso dice, vemos en sus cartas pensamientos muy antinósticos. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? El gnosticismo básicamente se refería a que todo lo que es el mundo material, todo lo que es el mundo físico, la carne física, todo está corrupto y tiene que desaparecerse, porque no es posible que lo que es corrupto como mundo material pueda heredar la eternidad. Entonces, este es un pensamiento esencialmente gnóstico. Jesús, entonces los gnosticistas no creían que Jesús era hombre y era Dios al mismo tiempo, porque no podía Jesús haberse hecho carne, porque la carne era corrupta, y entonces al hacerse carne corrupta, pues entonces dejaba de ser Dios, entonces Jesús no podía haber sido hecho de carne, entonces era como un espíritu revestido de unas moléculas ahí medio raras, y entonces iba a regresar al Padre. Entonces, esencialmente, eso es el pensamiento gnóstico, que todo lo material es corruptible y no puede heredar lo corruptible, lo incorruptible. Entonces los espíritus venían de Dios, entonces estaban aquí un tiempo y luego era destruido todo lo que tiene que ver con la carne, porque la carne no podía ser redimida. Entonces vemos en los escritos de Juan muchos escritos antinósticos, como vosotros habéis oído que viene el anticristo, pero yo os digo que todo aquel que no cree que Jesús vino en carne es el espíritu del anticristo. Entonces, este espíritu del anticristo se estaba refiriendo necesariamente al gnosticismo que decía que Jesús no había venido en carne. ¿Sí me entienden? Esto no hace que el cristianismo gnóstico, que creía que el conocimiento del Padre a través de Jesucristo fuese falso, sino que tenían nociones de cómo llegar al Padre. Yo he venido, dijo Jesús, para dar a conocer al Padre, para el gnosis tou Deus. Gnosis tou Deus quiere decir conocimiento del Padre.
Y esto era parte esencial del Evangelio de Juan. Entonces, vamos a ver, como decía Ana, es terrible cómo a la hora de que empieza a tratar de formarse un canon, y vamos a ver cómo se formaron los canon, viene una mezcolanza terrible y los atacantes del gnosticismo atacan todo lo que tiene que ver con la vida del Espíritu. Atacan a los seguidores de Juan, atacan a todos los seguidores de la experiencia espiritual, de la unción que viene por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, como dice el dicho popular, pues tiran el agua con el niño. Entonces, yo pienso que una de las formas más importantes de empezar a entender muchas cosas es escudriñar las cosas que son buenas. Cómete la carne y escupe los huesos. Entonces, pero en este caso, la historia demostró que pues tiraron la carne con los huesos y con todo, y deshicieron una gran parte de conocimiento que es muy valioso. Y cuando hablamos de libros extracanónicos, es importante entender que no son contrarios a la Biblia, sino que nos iluminan para mejor entender la Biblia. Ahora, si no tengo un conocimiento de las Escrituras, por favor, te lo ruego, te lo suplico, no te metas en el internet a tratar de buscar libros apócrifos, porque te vas a confundir espantosamente. Entonces vamos a usar este tiempo en los encuentros para tratar de dar un fundamento, para tratar de dar ideas correctas de una doctrina sana, de una cristología sana, amén, y que entonces puedas leer otros escritos y no ser confundidos como la iglesia de hoy está confundida. Un profeta dice una cosa, otro profeta dice otra cosa, y ya no saben ni qué creen, porque en el fondo nunca te metiste tú mismo a buscar esa unidad con el Padre, a buscar ese escudriñar las Escrituras hasta que te sean reveladas a ti. Y esto es importantísimo, porque tú tienes que tener un conocimiento firme. No puedes estar pensando, no, pues es que este me dice que tengo que pensar y este otro me dice que tengo que pensar que es diferente. Uy, ya me confundí. Entonces, si tú eres de este pensamiento, te urjo en el nombre de Jesucristo que empieces a tomar una disciplina de escudriñar las Escrituras, escudriñar el pensamiento de Dios. ¿Qué dijo el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo es la venida del Hijo del Hombre? ¿Hasta dónde tenemos un conocimiento correcto? ¿Y hasta dónde se metieron una cantidad de fábulas judías que también se han infiltrado? Como dice la Escritura, huí de las fábulas judías. Y hoy las fábulas judías, mi hermano, no quiero decirle cómo han infiltrado la iglesia, cómo la cábala ha infiltrado la iglesia, porque no hay conocimiento, porque no hay escudriñamiento, porque no hay quien se meta verdaderamente en la brecha a buscar la historia, a buscar las Escrituras, y si te metes a buscarlas realmente, pues eres víctima de ataques de todo el mundo. Y justamente si lo que estamos haciendo aquí es dar esta motivación excepcional e imperativa de escudriñar, es porque también estamos creyendo en el inmenso poder que hay en las Escrituras, tanto del que las escribe como del que las lee. Y en ese poder de las Escrituras, o sea, qué interesante es que en todos esos movimientos y corrientes de pensamiento de las que hablábamos, existía la noción de mantener un registro escrito. Y aquí podemos empezar a ver que la escritura tiene una parte exageradamente positiva. Hay un poder eterno con la convicción de escribir y que eso que está escrito sea un verbo vivo que viene del cielo y atraviese las edades, los tiempos, las generaciones, los paradigmas del mundo y lleguen a la persona indicada y conserven todo un dinamismo y una dimensión del cielo. Y por otra parte, es la misma palabra escrita que tomada desde otra perspectiva puede volverse la regla más estricta para bloquearte precisamente de la flexibilidad que tiene el espíritu. Pero en todo esto que estamos hablando, también estamos
muy, muy lejos de ver la parte simplista de decir, la tradición oral es mucho más capaz de contener la flexibilidad y dinamismo del Espíritu Santo que la tradición escrita. La tradición oral, por ejemplo, si un Juan tenía estas experiencias con Dios y buscaba este conocimiento de Dios, fue el mismo Juan al que se le dijo, escribe al ángel. Entonces, es desde esa misma poder con el que estaba experimentando las dimensiones de Dios que él asume el poder que hay en la escritura de escribir al ángel de la iglesia, de las 7 iglesias. Por otra parte, hay cosas, por otra parte, si vemos la rigidez con la que la escritura fue tomada para argumentar, podemos colocar el tiempo de la iglesia primitiva, los primeros siglos, y todo el condensar todos estos movimientos en ese tiempo con lo que vivimos hoy en pleno 2022. Hay tomar las escrituras de la manera rígida, de tal manera que poner tal versículo y atarlo a tal versículo y atarlo a tal versículo, nos da la legitimidad de hablar acerca de Dios. Y con esa forma de ver las escrituras estrictas, perdemos completamente el poder adentrarnos, explorar, aventurarnos a conocer a Dios de la manera que es revelada a nosotros. En aquel tiempo, cuando se empieza, ya vimos cómo se tomaban las escrituras en el rol de las escrituras en la primera iglesia, y ahora cómo se empieza a construir poco a poco, esta forma más estricta de asumir las escrituras. Porque en un tiempo de tantas corrientes en conflictos unas con otras, las escrituras empiezan también a manifestar su poder eterno. Van a hacer ver cuál es el carácter de la persona que las obtiene. Ejemplo, Jesús en la sinagoga, leyendo Isaías 61, empieza a manifestarse Jesús mismo siendo enviado a la tierra. En cambio, alguien que toma una escritura y la empieza a argumentar para legitimizar su manera y perspectiva de ver las cosas y contrarrestar el poder de otra corriente, va a hacer de esa escritura algo súper estricto, sin la capacidad de traer a la tierra toda esa dimensión eterna de manifestar a Cristo. O alguien que de la manera más simple dice, no, bueno, si todas estas escrituras de todas formas tal vez fueron puestas aquí en el canon por X cosas, ya lo exploraremos un poco más, mejor me voy a estudiar unos libros apócrifos, empieza también a revelar el carácter tan inmaduro de esa persona y el carácter tan poco lleno de Cristo vivo en él, porque va a desvalorizar las escrituras de una manera que lo van a llevar al error de un momento al otro. Entonces, hay un poder sobrenatural en la palabra escrita. Y desde ahí también estamos partiendo. Interesante que hoy en 2022, si lo comparamos un poco a la iglesia en pañales, veamos el día de Pentecostés, teníamos un Pedro, los discípulos de repente citando cosas que están en el registro de los hechos, hablando tratando de citar escrituras de los salmos y citándolas mal. Un Pedro diciendo, alguien en algún lugar dijo, ¿quién es el hombre para que se acuerde de él? Y lo empieza a citar completamente mal. Pleno siglo XXI, 2022, tenemos grandes predicadores que su esfuerzo máximo es citar bien la escritura. ¿Y dónde es eso una roca firme? No demostramos que conocemos a Dios por citar bien la escritura. Vean al gran discípulo de Dios citando mal, no sabiendo de dónde lo escuchó, dónde lo leyó. Alguien en algún lugar dijo. Y hoy en día tratando de legitimizar nuestro punto de vista a fuerzas, porque tenemos un compendio el que podemos citar y hacernos pasar por eruditos. Entonces, otra vez la pregunta fundamental, ¿cuál es ese rol de la escritura? Y
aquí tal vez podemos ya empezar a adentrarnos cómo la escritura, que era lo que tú mencionabas, tía, describiendo varias vertientes de cristianismos, varias escrituras que eran afines a diferentes grupos de cristianos en diferentes zonas, cómo esas empezaron a estructurarse, en especial proviniendo de una lucha constante de varias corrientes de pensamiento. Y después de varios desarrollos, de varios códices que se empezaron a formar para tratar de hacer compendios de varios de los escritos, tenemos a un luchador aferrado en ir en contra del gnosticismo. Y este luchador aferrado se llamaba Irineo. Irineo era el obispo de Lyon, en Francia, y él partía, número uno, o sea, era un discípulo de Juan. Él estaba de alguna manera tratando de fundamentarse, y no lo quiero juzgar en su percepción de Dios, pero lo quiero entender en el contexto en el que estaba. En un contexto donde hay corrientes que están en gran batalla, estas dos corrientes del cristianismo, del gnosticismo, contra tratar de preservar que era Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que su sacrificio en carne es la razón por la que somos salvos. Entonces, de ahí Irineo, en ese contexto, tiene que asumir algo, tiene que asumir ser estricto. Y aquí es donde, otra vez, el poder de la escritura va a empezar a manifestar tal vez un carácter, tal vez una personalidad inmadura, tal vez un carácter que no logró proyectar estar inmerso en Cristo, pero asume una rigidez en decir absolutamente no, partamos de que todo lo que hace de la carne y lo material algo irredimible, y todo lo etéreo es la materia de enfoque, vamos a hacer que la carne, que Jesús hecho carne, Jesús siendo enviado y siendo carne y hueso, este es el enfoque. Entonces, varias de las características de Irineo, para empezar a argumentar, partían, pienso yo, de convicciones muy preciosas. La primera es que la carne es redimible, que nuestra carne puede llegar a no ver corrupción, podemos llegar en carne a la resurrección de entre los muertos. Pero había que asumir cierta rigidez. Entonces, empezó a argumentar, como se hace en pleno siglo XXI, atando cabos de diferentes versículos, uniéndolos para dar una conclusión. Entonces, su gran conclusión fue: se eliminan varios de los libros que denominamos gnósticos, son las más grandes amenazas que no dejan en claro cuáles partes son gnósticas, cuáles no. Y él empieza a argumentar que solamente cuál va a ser el rol de la escritura para una iglesia que tiene que estar organizada, porque es demasiada la lucha entre tantas corrientes. Entonces, define 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los define como los evangelios de la verdad, como los evangelios de la verdad, y los evangelios que tienen la correcta expresión apostólica. Y una vez más, atando cabos, como se hace en pleno 2022, para argumentar algo legítimo de Dios. Entonces, él ve que el rol de la escritura es anunciar a Cristo. Tanto los profetas que venían antes estaban anunciando a Cristo, como los discípulos que logran de manera escrita anunciar a un Cristo que será resucitado y cuál es la dimensión del Cristo resucitado. Y para Irineo era esencial la forma en la que escribían. Tenían sí o sí que anunciar a Cristo de una manera cronológica, cosa que otros evangelios, como el de Tomás, como el evangelio de Judas, no tenían. Entonces, veremos más adelante, exploraremos esos libros, pero tomando esa perspectiva de estos 4 evangelios, se toman como los 4 evangelios
que logran expresar a Cristo cronológicamente. Y sí, puede ser una solución a la problemática que había de la lucha entre todas estas corrientes. Entonces, de ahí, de tratar de hacer sólida un canon, hace también un argumento que viene a ser, para mí, el punto de inicio de por qué el día de hoy tenemos una Biblia canonizada, que era además para Lutero una de las más grandes alertas, que quitando al Papa íbamos a tener una Biblia, unas escrituras, un compendio que iba a dictar cómo nos conducimos, las reglas que tenemos que llevar. Y iba a perder completamente la multidimensionalidad del poder de la escritura. Entonces, con esto Irineo, con todo el compendio de los evangelios como él los puso, lo que buscaba era ir en contra de la gnosis y el gnosticismo y decir, ir en contra de la gnosis que evangelios que no narran cronológicamente un hecho y una anunciación de quién es Cristo podían permitir. Entonces su argumento principal fue, vamos a tomar la materia, la carne, como un tema de enfoque. Y la materia y la carne pueden llegar a ser incorruptibles, de tal manera que pueden llegar a ser santos. No es el argumento perfecto para que poco a poco, llegar a tomar la Biblia con un enfoque material como hojas impresas y decir, esta materia puede llegar a ser santa. Entonces, parte del pensamiento de Irineo permite que empecemos a tomar el rol de las escrituras realmente como un santo que no podemos tocar. Luego también otra cosa muy inexplicable era el aferrado a Irineo, también otro de sus argumentos que usaba para tener únicamente 4 evangelios, era que así como había 4 vientos principales en la tierra y 4 puntos cardinales o 4 esquinas en la tierra, había nada más 4 evangelios verdaderos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es extraño que se parece mucho a la manera de argumentar de repente proféticamente, porque él estaba citando pasajes en Isaías, estaba citando pasajes de los profetas para llegar a conclusiones así. Y hoy en pleno 2022 tenemos varios argumentos de perspectivas, de maneras de conocer a Dios que son tomar versículo aquí, versículo acá, para llegar a argumentar nuestra propia verdad. Y de ahí nada se puede salir. Sí, yo creo que escuchándote, pienso en esto de que con toda esta discusión que se da acerca de qué escrito sí, qué escrito no, qué argumento sirve, las corrientes de cristianismo, lo primero que se me viene a la mente es que definitivamente no resultó, porque todavía hay corrientes de cristianismo y aparecen nuevas, cada siglo aparece una nueva cosa. Las corrientes que se trataron de eliminar, digámoslo así, no se eliminaron, se camuflaron y siguieron funcionando con otras temáticas. Entonces, finalmente, es como dice un dicho por ahí, no pueden vencer la manipulación con manipulación, no puedes vencer el control controlando. Tienes que ir con un espíritu contrario si quieres vencer, digamos, lo que quieres vencer finalmente, no puede entrar al mismo juego. Y obviamente en el contexto de la época, creo que volveríamos a repetir lo mismo, porque el contexto daba como para todo eso, pero sin embargo, todo esto me hace pensar a mí que claramente Jesucristo no enfatizó el escribir algo por estas mismas razones. No lo enfatizó nunca, nunca le dijo a los discípulos, apenas venga el Espíritu Santo, ustedes por favor empiecen a escribir, porque hay que formar rápido la Biblia. Nunca les dijo eso. Jesucristo mismo nunca escribió en papel nada, ni siquiera hizo una lista de cosas que, por favor, no lo olviden, aquí voy a escribirlo y esto pásenselo entre ustedes. Sino que la iglesia fue poco a poco desarrollando esta escritura.
De hecho, la primera persona que le nombra escritura a los evangelios y a la epístola, les da este carácter de escritura que se le daba a los textos antiguos de la ley, los salmos y los profetas, fue Clemente, así en el año ciento y algo, casi 200 años después, que nombra, que cita a Mateo, que cita un evangelio de Mateo, y dice como la escritura dice, pero estamos hablando de 200 años después. O sea, la iglesia originalmente se conforma sin esta premura de empecemos a escribir. Los apóstoles evangelizan, porque por ahí alguien me decía, oye, pero no están los escritos de los apóstoles, solo tenemos de Pablo, de Juan, en fin. Yo le decía, claro, es que ellos escribieron por una causa específica a cierta iglesia, pero ellos no tenían en su mente, en su ministerio, voy a decir así, mi ministerio va a, que no fracase depende de qué escribo. No, para nada, no estaba en su mente. De hecho, cuando Juan escribe Apocalipsis y dice, bienaventurado el que lee estas palabras, bla, 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 es porque esas cartas se pasaban entre iglesias y el hermano que sabía leer en ese grupo se levantaba y leía en voz alta. Por eso también dice que se lea en voz alta, que se diga en voz alta. Entonces, el contexto de la iglesia originalmente no era una discusión argumental de ciertos textos. Y lo que tú mencionabas de Pedro, por ejemplo, cuando Pedro dice, por ahí alguien dijo, eso era muy típico de la forma en que los judíos expresaban algo y citaban a la escritura, como eran tan amplias y no tenían capítulo 1, versículo tanto, eso vino a aparecer muchos siglos después, no existía eso, ellos hacían esto de decir, porque dice tal cosa. Jesucristo también lo dice, él solo usa el término la escritura dice. Nunca dijo, porque Isaías en el capítulo 3 no hacía eso. De hecho, no, vuelvo a decir, se aceptaba eso como normal. Pablo lo hace un montón de veces. ¿Y por qué se aceptaba como normal? Porque la revelación no tenía que ver con una precisión de palabra por palabra, de texto por texto. Y entonces hoy en día, en el siglo XXI, tenemos una iglesia cuyas corrientes distintas se siguen peleando, pero ahora tienen un arma afilada, que cada uno afila la suya, porque hay que decirlo, hay traducciones muy extrañas, o sea, traducciones muy extrañas, con propósito específico, traducidas de esa forma. Entonces, cada uno afila su propia espada para ver quién se mata en esta lucha de argumentos. Y se pierde originalmente el énfasis de Jesucristo, porque aquí si nos quedamos con qué dijo Jesús, primero Jesús nunca mandó a escribir a nadie, ¿sí? Lo que se escribió es producto de la misma iglesia, lo que no está mal, solo digo que no había un énfasis de Jesucristo de que esto es lo que te salva finalmente, pero sí Jesucristo enfatizó otras cosas, enfatizó conocer al Señor por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que en ese contexto de conocer al Señor por medio del Espíritu Santo es que se escribió. Y si yo quiero leer, tengo que leer en ese contexto, de que estoy leyendo algo que fue escrito para conocer a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Si me pierdo de eso y empiezo a la pelea de argumentos, ya me perdí. Y un poquito de eso fue lo que uno va encontrando en la historia también. Con lo que estaba diciendo Simón, es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que cada uno de nosotros en este momento en el que estamos, nuestra base tiene que ser que nuestra identidad esté completamente fundamentada en Cristo. Y si partimos de la base que ese es nuestro fundamento, que Jesucristo es nuestra base, entonces no va a importar lo que leamos o de dónde lo leamos, porque el Espíritu Santo a través de nosotros, en nosotros, nos va a guiar y nos va a decir, por aquí sí, por aquí no, porque Jesús no decía una cosa hoy y mañana cambiaba de opinión y pasado mañana cambiaba de opinión. Y eso lo podemos ver súper claramente en la Biblia, que es pues esta base, esta ancla, ¿no? Pero nuestro fundamento debe de estar en Cristo y todo lo que recibimos del Espíritu Santo. Y entonces no va a haber, no importa cuántos nuevos escritos salgan, a lo mejor nos pueden dar nuevas perspectivas, nuevos ángulos, nuevas iluminaciones, pero no van a cambiar nuestra identidad y quiénes somos, que debe de ser siempre en el fundamento de Cristo y de la resurrección.
¿Qué significa que tu fundamento es Cristo? Es lo que hay que definir. Entonces, el conocimiento de Cristo, obviamente, nos lo van a dar las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Este es el ancla más segura que tenemos. La palabra profética dada por Dios a los santos profetas es la palabra profética más segura. Por eso tengo que entender cómo esta palabra profética habló de Jesús. Y no nada más un Jesús que alguien me puso en una charolita de plata, que es lo que tengo que comer acerca de Jesús. Entonces, aquí es muy importante la determinación de cada uno de conocer personalmente a Jesús como una piedra viva, con un diseño personal e independiente del resto de la humanidad, cuál es mi identidad en Cristo, yo y Cristo, y verdaderamente llegar al conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. Ahora quisiera un poco situar en el tiempo las cosas que estamos hablando. Lorenzo estaba hablando acerca de Irineo. Irineo surge en el 160, estamos hablando 160 años después de Cristo. O sea, ¿qué pasó en esos 160 años? ¿Qué había escrito y qué no había escrito? Bueno, ya mencionamos a través de Simón, mencionamos que existía un documento llamado la Septuaginta, que pues eran las bases escriturales, que eran sumamente importantes, y luego existían también cartas apostólicas. Más o menos a finales del primer siglo empiezan a surgir los evangelios. De hecho, el evangelio de Tomás es considerado más antiguo que el evangelio de Lucas. Entonces, aquí empezamos a ver por qué dejaron fuera lo que se conoce como el quinto evangelio. Y como decías, porque no tenían las características en carne de los hechos históricos de Cristo, sino que eran simplemente los dichos de Jesús. De hecho, se conoce el evangelio de Tomás como los dichos de Jesucristo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esos dos primeros siglos en que se estaba gestando, que no había un Nuevo Testamento? ¿Cómo funcionaba la iglesia? Entonces, corrían documentos en la iglesia que poco a poco van a ir siendo acomodados como parte de los libros del canon, y otros que fueron eliminados. Entre ellos existe un documento sumamente importante que yo considero que debe estar en la Biblia, que es la Didasqué o la Didascalia, que era la suma del pensamiento apostólico, donde dice el libro de Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se estaba refiriendo a este documento llamado la Didascalia, que obviamente fue escrito conforme a las costumbres de aquel tiempo. Entonces, por ejemplo, una de las partes de la didascalia era: si recibes un profeta que se quiere quedar más del tiempo preciso, más de 2 o 3 días en tu casa, entonces es un falso profeta. ¿Por qué? Porque antiguamente pues no había la industria hotelera que tenemos hoy, la gente recibía en las casas, y había ciertos personajes pues querían abusar de la gente que tenía medios pues para quedarse en sus casas ahí un buen tiempo y decir: pues yo soy el profeta, aquí me mantienes y la paso de lo mejor. Entonces, por ejemplo, eso está escrito acerca de algo que tenía que ver con aquella época. Pero fue un documento sumamente importante, que yo creo que es muy importante que todos leamos la didascalia. Y eso pues sí se puede encontrar fácilmente La epístola de Pablo a la Odisea también es un texto antiguo que no está incluido hoy en día, pero la hay epístola registros de ese texto. de Pablo a la Odisea está también mencionado. Entonces, como fue escrito en la epístola a la Odisea, ¿cuál es la epístola a la Odisea? Entonces, hay documentos que están secuestrados por el Vaticano, que están secuestrados en el Museo de Londres, que están secuestrados en el Museo del Cairo, y que yo creo que Dios quiere sacar a la luz documentos que fueron realmente muy importantes. Había, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, había, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, y la iglesia, históricamente hablando, era mucho más petrina que paulina, es decir, que seguían más las enseñanzas de Pedro que las enseñanzas de Pablo. Y de hecho, Pablo fue el que empezó a darle un sentido de escritura sagrada al Evangelio de Lucas. Fue el primero que
que trata de darle un contexto de que existe una forma y vamos a tratar de darle un contexto sagrado a los escritos que están circulando en medio de nosotros. Entonces, como dije anteriormente, pues había varias corrientes y varias fuentes de cristianismo, lo mismo que tenemos ahorita. Hoy tenemos un múltiple cristianismo, no tenemos un cristianismo ortodoxo bajo el cual todo el mundo funciona, a excepción de la Iglesia Católica, que todos sus miembros pues sí están bajo una misma ortodoxia, o las diferentes denominaciones, pero volvemos a lo mismo, son diferentes corrientes tratando de interpretar a Cristo. Entonces, De este hecho, fenómeno fue un fenómeno que se dio desde el principio. No sí, es que fueran heréticos los que se separaron de la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica, como tal, como Iglesia romana, pues fue la que conjuntó una ortodoxia y ella misma se separó y discriminó a todas las demás formas de cristianismo. Entonces estamos hablando de prácticamente 2 siglos en que la Iglesia vive del Antiguo Testamento, los que tenían los rollos del Antiguo Testamento, obviamente, pues en España, en las diferentes partes de Europa, posiblemente nunca les llegó un rollo del Antiguo Testamento. Entonces, de pues, hecho, a propósito de las iglesias que seguían más la enseñanza de Pedro, Pedro, toda su enseñanza enfatizaba mucho escritos como el libro de Enoc, por ejemplo. Se ven las cartas, el énfasis de él acerca de eso, y también en las iglesias que seguían las enseñanzas de Pedro, se ve mucho ese mismo término. Ahí cuando Pedro, como mencionaba antes, habla de los espíritus encarcelados y este tipo de temas. También Pablo, cuando menciona, por ejemplo, empieza a usar el concepto del cuerpo para hablar de la iglesia. También es un concepto que aparece en el libro de sabiduría, que se llama así, que es un deuterocanónico, y Pablo lo usa después para referirse a la iglesia, o el término de la armadura de Dios. También es un término que aparece en el libro de sabiduría, que no está, es de los deuterocanónicos de la Septuaginta, porque la Septuaginta era la escritura de ese momento, e incluía el libro de Enoc, que incluía este libro, por ejemplo, o el Apocalipsis de Elías también, que es otro texto que se cita en la escritura, o alguno de los apóstoles lo cita, como algo normal, hacían esto que hace Pedro, porque se dijo en algún momento tal cosa. Entonces no tenían problema con esa discusión. Yo creo, y esto es una apreciación meramente personal, que todo el problema es buscar controlar algo que Jesucristo dijo que él iba a edificar. Porque él dijo, yo edificaré mi iglesia. No dijo, ustedes edificarán a la iglesia. Ahora, que él no invite a los hermanos y a los ministros y a los ancianos a esa edificación es distinto, pero la tarea de edificar es de él. La tarea de él es el esposo de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, el problema es tratar de controlar, que ya vemos que no resulta, porque herejías van a seguir apareciendo. De hecho, hay un texto, un libro creo que de Peter Wagner, donde muestra así documentadamente cómo las mayores herejías salieron de centros académicos teológicos, me refiero, y entonces no resulta controlar. Y alguien va a decir, ¿pero qué hacemos con la herejía? Bueno, es que parte del error lo que hace es mostrar quiénes llevan el espíritu de error. Básicamente eso, como decía Lorenza, el poder de una escritura es esa, que o te levanta o te es piedra de tropiezo. Entonces, un poco, si eso que acabas de decir, Simón, puede ser la verdad de cada uno, podemos decirles, anímense a escudriñar, anímense y acérquense a la palabra que está escrita realmente como un legado que les va a hablar a ustedes, y no solamente a ustedes personalmente, pero les va a hablar a Cristo viviendo en ustedes, y dejen que active a Cristo Jesús viviendo en sus corazones. Dejen que los active, que haga que sus vidas tengan la capacidad de vencer la época y vencer el conocimiento de Dios en su época. Dejen que la palabra escrita llegue, deje el legado que fue el propósito por el cual se escribió, que lo deje en sus corazones y que los levante poderosamente, porque están ahí esperándolos desde hace mucho tiempo, desde la eternidad están escritos
para acercarse a sus corazones y hablan de Cristo en sus corazones. No nada más de Jesucristo por allá, sino Cristo justamente aquí adentro. Amén. Bueno, pues vamos a cerrar este primer programa de esta tercera temporada. Creo que estamos hablando de temas sumamente importantes y si algo queremos dejar muy en claro es que es un regalo de Dios tener las Escrituras, que si bien existen otros documentos que tienen que ser descubiertos, tienen que ser análogos a la Escritura, tienen que iluminarnos a la Escritura y no en contra de ellos, y que Dios quiere que cada uno descubra a Cristo según la persona de cada uno de ustedes. O sea, cuando yo leo la Escritura, a mí Dios me habla cosas muy poderosas, pero me las está hablando a mí. Me las está hablando a mí para dárselos a otros, me las está hablando a mí para mí. Amén. Pero es muy importante que cada uno tenga esa relación con la palabra escrita, porque como empezamos este programa, hay palabras celestiales que fueron escritas, que están a la espera que alguien las descubra. La palabra está viva, la palabra tiene espíritu y te está esperando. Ese versículo que está saliendo del cielo con tu nombre te está esperando para que tú lo descubras, para que tú lo comas, para que tú lo hagas carne de tu carne y podamos levantar una generación de entendimiento, una generación de luz, una generación de piedras vivas, gloriosas y poderosas. Amén. Entonces, bueno, pues vamos a continuar este tema poderosísimo y vamos a adentrarnos cómo fueron juntados los cánones y cómo se fue dando todo esto y adentrándonos en estos libros maravillosos que están apareciendo y cuáles no son buenos y cuáles sí son buenos en nuestros próximos programas. Así que los esperamos en el próximo encuentro del séptimo tipo. Gracias, Simón, gracias, Ana, gracias, Lorenza. Que el Señor los bendiga a todos.